Hola amigos del Excel, bienvenidos a un nuevo vídeo. A petición de un suscriptor vamos a darle respuesta a este comentario. Tengo dos o X tablas dinámicas, todas iguales. ¿No se puede hacer una segmentación de datos común a todas ellas? Bien, vamos a ello. Disponemos de esta tabla dinámica en la cual tenemos unos datos y tenemos tres tipos de tablas dinámicas. Una con la visualización, otra con las horas y otra con los suscriptores. Como podéis deducir, es un ejemplo de mi canal de YouTube. Bien, disponemos de las tres tablas. Y es muy engorroso tener que ir filtrando de una en una para poder ir viendo los datos. Pues bien, con la segmentación de datos, lo que vamos a hacer es que todas ellas se nos filtren automáticamente. Para ello, nos vamos a dirigir a cualquier tabla dinámica. Como podéis ver, aquí tenemos Analizar tabla dinámica, lo seleccionamos y aquí tenemos Insertar segmentación de datos. Lo seleccionamos y ahora vamos a elegir qué queremos seleccionar. En este caso vamos a seleccionar el año y ya tenemos aquí nuestra segmentación de datos. ¿Con esto qué conseguimos? Que pulsando un solo botón podemos hacer la segmentación de datos, pero como podéis ver solamente se nos filtra la tabla que hemos seleccionado. Si queremos hacerlo con el resto de tablas, lo que tenemos que hacer, vamos a desfiltrar esta tabla, nos vamos a posicionar en una cualquiera, volvemos a analizar tabla de datos, segmentación de datos, en este caso voy a hacerlo por el mes, que será más obvio, y ahora lo que hacemos es, volviendo a segmentación, aquí a la izquierda tenemos conexión de informes y aquí tenemos las tres tablas. Como podéis ver, solamente está seleccionada la tabla, valga la redundancia, que he seleccionado. Si queremos que esto se aplique a todas las tablas, lo que haremos es seleccionarlas y le damos a aceptar. Y ahora es tan sencillo como seleccionar una o dándole al check podremos seleccionar varios meses. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. Hasta pronto.